Bueno, hoy hablaremos sobre los antiguos imperios del Asia, China y India. Ustedes creo que no estuvieron en la clase pasada, ¿verdad? Yo no mis. No, sí, se me hacen caritas nuevas. Hablemos sobre la importancia de China. Este, ¿Cómo se lee tu nombre? Mateo, ¿cómo es? Matthews. Matis. Listo, Matis. ¿Puedes iniciar con lo que es la importancia de China? Leer los dos primeros párrafos. China es una potencia mundial y sus desarrollos económicos de los últimos 20 años han sido impresionantes. El país más poblado del mundo con 1.325 millones de habitantes en el 2007. Es hoy también el primer exportador, la segunda economía y el cuarto por su extensión territorial de 96 millones de kilómetros. A su vez, sigue, a su vez la historia de la antigua China constituye constituye la, la clave de la historia de toda la Asia, no solo que allí hubo pres- presencia de presencia, homí- homínidos homínidos más hace más de medio millón de años, sino que fue como ya vimos en uno de los primeros centros mundiales de domesticación del plancton y animales. anuales. China China también es importante por diversas razones. Es la segunda economía más grande del mundo, la mayor potencia comercial y un importante socio comercial para muchos países. También es un centro de innovación tecnológica, un líder de la transición energética y un jugador clave de la globalización. Está lo que es la economía, el comercio, la innovación, transición energética, globalización y desarrollo de infraestructura y la influencia cultural. ¿De qué habla la economía? China es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, contribuye significativamente al crecimiento global. ¿De qué habla la economía, Daniela? La economía de China mismo, o sea, los productos de China. Sí, sí. Y también la mercancía. No, ¿qué entendiste sobre de lo que yo hablé de la economía de China? China es una de las economías más rápidas creciendo del mundo y contribuye significativamente al crecimiento global. ¿De qué habla el comercio de China? Es la mayor potencia comercial con el mayor volumen de exportaciones e importaciones. Seguimos con la producción alimentaria de China. Daniela, ¿puede seguir? La producción alimentaria en China llevó a los otros hitos de la civilización: alfarería, metalurgia, ciudades, estados imperiales en el milenio En el hace milenio 3.
antes de Cristo, 1500 sigue. de Cristo, China, 50.000 años de la primera población de hierro. Esparta, 500 años antes de Cristo, fundido del imperio, en la larga lista de inventos chinos figuran además las compuertas para canales, la pólvora, la cometa, la brújula, los tipos móviles, el papel, la porcelana, la imprenta, el timón de popa, la carretilla y muchos más. Ahora hablemos sobre la unificación de China. También la historia política de también es muy especial, pues logró la unificación de su lengua y su cultura hace miles de años. Daniela puede seguir aquí con las sucesivas dinastías, sí mismo. ¿ya? La sucesiva dinastía, empezando por la primera de la historia, inicia en la iniciando alrededor de 20 siglos, realizando un proceso comunitario de unión función de lo que dio como resultado el mayor país del mundo. Una consecuencia fue la unidad industrial, mientras que en países grandes como la India, hoy existe 50 lenguajes. En China, 90.700.000 de poblaciones hablan solo. Hoy existen 850 lenguas en China, 900 millones, el 67% de su población hablan una sola. Las guerras de unificación china fueron una serie de campañas militares sucedidas a finales del siglo III antes de Cristo entre el estado Qin y sus rivales. ¿Qué fue la unificación de la civilización china? Es ampliamente reconocida que la gran unificación de la historia china comenzó en la dinastía entre el 2021 y el 2007 antes de Cristo. ¿Cómo se unificó China? El estado de Qin conquistó a todos los estados y estableció la dinastía entre el año 221 y 206 antes de Cristo. Fue el primer estado unificado de China. Matthew, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el primer estado unificado? Qin fue el primer estado unificado de China, cuyo poder estaba centralizado en lugar de repartido entre diferentes reinos del norte y el sur. Saltémonos esto que está aquí y vamos con la antigua India. Matthew, ¿puedes leer donde dice la antigua India? Sí. Ya. También en el norte de la India, las, la agricultura, seguridad en el río Indio, yendo a que se formara estado a los largos de 1500 años, 1500 años pero solo en 400 antes haces de Cristo.
antes de Cristo, una guerra llamada Chandragupta unifica todo el su- con- subcontinente bajo del imperio Maurya Maurya. La India se consolida se como una consolidó sociedad de cantas con una rica filosofía religiosa escrita en los Vedas y desde el Vendas siglo V del siglo V con el budismo el del budismo se budismo desarrolló a partir de las enseñanzas de su fundador, su fundador Sin Siddhartha Gautama, conocido Motomoko como Buda. como Buda y se expandió rápidamente en el siglo antes de Cristo. Emperador Ashoka la volvió religión oficial de su enorme imperio y envió en, en Bajadas de monjes budistas a todo el mundo entonces conocido, aunque después esta religión declinó en India y el resto del Asia se propagó con éxito y ayudó a la difusión de la escritura y la adaptación de valores humanistas. Por siglos ha sido la gran filosofía de Asia y hoy se practica una totalidad en sus países. ¿Qué fue la antigua India? La antigua India se refiere al periodo que abarca desde los cimientos de las civilizaciones humanas en la India hasta el primer grado imperio que gobernó el subcontinente al imperio Maurya. ¿Qué es lo más importante de la India? La India es la democracia más grande del mundo y el segundo país más poblado con más de 12.000 millones de habitantes. Se calcula que en el 2021 superará a China, actualmente país más habitado. ¿Cuál es el país más habitado, Matthew? China. Correcto. Los habitantes de la India son indios, no hindúes. ¿Cómo se inició la historia de la India? La civilización del Valle del Indo nació entre el año 3300 y el año 1300 antes de Cristo. Esta fue sucedida por los Vedas, en cuya era se compusieron los textos originarios y la estratificación social basada en castas que marca aún la sociedad hindú. ¿Cuál era la religión de la antigua India? Se cree que el hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Daniela, ¿cuál es la religión más antigua india? El budista mismo. Dígame, El budista mismo. la religión de la antigua India era el hinduismo.
El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Matthew, ¿cuál es la religión más antigua del mundo? Hinduismo. Correcto, el hinduismo. Tienen ahí un cuadernito con pluma a mano. Si tienen, Sí, Daniela, Sí, ya. Entonces necesito que me pongan ahí tarea en clase y la fecha de hoy. Entonces ahí me ponen como pregunta, ¿cuál era la religión de la antigua India? ¿Cuál era la religión de la antigua India? Entonces ahí ponen hinduismo. ¿Correcto? ¿Ya copiaron? sí, sí, Listo. Ahora hablemos de cómo era el gobierno de la antigua India. La forma de gobierno más conocida en el imperio era la monárquica. El término raja, rey, el gran rey, el emperador, el jefe del estado y designan diferentes grados de poder. ¿Qué cultura tiene India? La India es el lugar de nacimiento de las llamadas religiones, hinduismo, budismo y sijismo. En la actualidad, hinduismo y budismo son respectivamente la cuarta y la segunda religión más practicadas en el mundo, teniendo entre ambos cerca de 24 millones de seguidores en todo el planeta. De esto abarca lo que es cuál era el papel de la mujer en la India antigua. Presten atención porque le voy a hacer una pregunta de esto. ¿Cuál era el papel de la mujer en la India antigua? El papel de la mujer es la reproducción, la maternidad. No era divorciado en su papel central de la producción, recolección o incluso la caza, ni de la sexualidad. En alguna de las dichas sociedades, los hombres incluso imitaban la menstruación en rituales, los vestigios de las prácticas prevalecen hoy en día. Matthew, ¿cuál era el papel de la mujer en la India antigua? la maternidad. Correcto, la maternidad, recolección e incluso la caza. Entonces ahí me ponen como pregunta, anoten en el cuaderno, ¿cuál era el papel de la mujer en la India antigua? Entonces ahí pone la maternidad, recolección e incluso la caza.
Me avisan cuando terminen de copiar, ¿ya? ¿Por qué era el papel de la mujer en la India antigua? ¿Cuál era el papel? La maternidad y la recolección e incluso la caza. Ahora hablemos de por qué se llama India. Porque en el año 325 antes de Cristo, los griegos, con Alejandro Magno al mando, penetraron en la religión que llamaron así porque se hallaba más allá del río Indo, al que los persas llamaban Hindu, palabra que proviene del sánscrito río. ¿Cómo era la economía de la antigua India? Era un país mayoritariamente agrio, por una economía floreciente impulsada también por actividades manufacturias y artesanos de algodón, seda, metales y piedras preciosas. Este, Daniela, ¿puedes leer un poco donde dice el curioso caso de Japón? Sí, Ya. viendo la importancia de Japón, contemplando tercera economía mundial por su población, es curioso saber que allí no se desarrollaba un estado, o menos un imperio hasta muy entrada nuestra era este archipiélago, formado por cuatro islas grandes, alrededor de 30.000 pequeñas prevenciones mil de años, una agricultura muy primitiva, de cereales que no se desarrollaron debido a la escasez de recursos naturales. Apenas surgieron prefecturas locales con aldeanos pequeños, aldeas que vivían sobre todo de la pesca. Recién en 30 años antes de Cristo se adoptó la técnica de cultivo de arroz en el campo, inundando justo con el tejido de la cerámica y el hierro. Esta técnica llegó de China, que el- tenía al Japón como una provisión secundaria. Solo hacia el fin del siglo XX antes de Cristo, el poder real se solidió y dio paso a la primera civilización, refinando del Japón hellenístico, llamado también el trono de Cristiano. La perdurable distancia de emperadores japoneses que han gobernado por lo menos unos 15 siglos de más antiguo planeta actualmente en el trono. Ya, ok. El curioso caso de Japón. ¿Es Japón el país del futuro una vez más? ¿Es un sentido amplio? Seguramente no. Aunque solo sea por la democracia, los japoneses combinaban una tasa de nacimientos bajo una profunda aversión cultural en la inmigración. De modo que el papel futuro de Japón se verá muy limitado por la escasez de japoneses. Pero algo muy extraño está sucediendo en el frente del macroeconómico. A corto y medio plazo, en los últimos 3 años, la política en todo el mundo desarrollado ha tenido denominada por una de las austeridad, incluso en los países en los que no ha habido políticas, como Estados Unidos, el medio de esto ha impulsado de la trampa de liquidez.
Un dato curioso sobre Japón es que orientalmente estaba unido a la costa oriental de Asia, hasta que la actividad provocó una separación, creando el mar de Japón hace unos 15 millones de años. Matthew, ¿hace cuántos años fue creado el mar de Japón? Daniela, si te sabes la respuesta, me la dices. A ver, Matthew. Hace 15 millones de años. Correcto. Hace 15 millones de años. Ya va a terminar la clase más o menos en unos 10 minutos. Les voy a decir esto antes de que se acabe ya. Voy a hablar con mi jefa a ver qué me dice ya. Si está bien a la 1:30 que empecemos. No, no, a la 1. Sí, a la 1. Ya, ok. Ahora aquí, ¿qué hace único a Japón? Japón es uno de los países más interesantes del mundo, pues hay muchas cosas asombrosas que solo encontrarás en esta nación, además de sus importantes templos, coloridos festivales y modernos edificios. El país nipón cuenta con elementos que podrían parecer sencillos, pero en realidad forman parte de su magia. Bueno, como ya saben, Japón es uno de los países más interesantes del mundo. Tienen templos, coloridos festivales, cosas que no hemos visto por acá, modernos edificios, cosas que han descubierto también en Japón. Este es un gran depósito de metales como cobalto, níquel y tierras raras. Entonces ahí me anotan como pregunta, ¿qué descubrieron en Japón? Lo anotan en el cuadernito. Estas tres preguntas que les he dicho, me la anotan en la tarea de la plataforma y añaden ahí esas tres preguntas, ¿ya? Ponen qué descubrieron en Japón. Y ahí escriben, es un gran depósito de metales como cobalto, níquel y tierras raras. ¿Tienen alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Daniela. No, Bueno, entonces con esto terminamos la clase. Espero verlos para la próxima clase junto con las otras personas que tampoco se han conectado. Más o menos en una hora subo el video a la plataforma para que igual se puedan guiar, ¿ya?